Buenos días chicos, el día de hoy vamos a avanzar en el curso de química, vamos a ver lo que es pues la tabla periódica, pero vamos a ver solamente una parte de ello, ¿no? Primero vamos a hacer una introducción con respecto a la historia de nuestra tabla periódica, ¿no? Nos dice pues que durante el siglo XIX existieron pues, bueno, se conocían más de 20, no existieron, simplemente se conocían más de 20 elementos químicos y mediante pues varios descubrimientos pues se fueron descubriendo muchos más y fueron siendo evidente que necesitabas algún tipo de forma de ordenarlos, ¿no es cierto? Eran pues evidentes también que tenían semejanzas entre algunos de ellos, lo cual podría llevar incluso al error de confundirlos. Dicho ordenamiento se desarrolló pues en base a cosas principales como sus características y sus propiedades, ¿no? Que presentaban estos elementos. El primero en considerar pues una tabla en donde se consideraban tanto filas como columnas fue este hombre que ves aquí, que es Dmitri Mendeleev, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver primero que nada antecedentes, los antecedentes de nuestras tablas periódicas que conocemos actualmente, ¿no? Antes no se estudiaban como las vemos ahora, ¿no? Por ejemplo, tenemos una de ellas. La primera que tenemos, de Tradas de Duverreiner, ¿no? Este hombre, pues, en el cual nos dice, bueno, lo que ordenó fue que los elementos se agrupaban en lo que llamamos como triadas, ¿no? De tres en tres, vamos a decir, según el orden creciente, ¿no? De sus pesos atómicos. ¿Qué cosa es lo que hacía? Simplemente hacía pues más o menos un promedio. Los elementos que pertenecen, me dice, a una triada poseen algunas propiedades químicas semejantes. Con respecto a su peso atómico, pues lo que hacía era poder ponerlas en triadas de tal forma que el promedio entre ellas diera la del medio, ¿no? De esta forma, por ejemplo, entre el litio y el potasio, si es que hacías un promedio entre los dos, pues podías sacar el peso atómico del sodio, ¿no? Por otro lado también teníamos las octavas de Newlands, ¿no? Donde me dice qué cosa, que los elementos pues se agrupaban ya de 7 en 7, ¿no? Conocidos como las octavas, según el orden creciente de sus pesos atómicos. Otra vez usaban en cuenta sus pesos atómicos. El octavo elemento me decía pues que es aquel que se iba a repetir, ¿no? Si acá tenías litio, berilio, boro, carbón, nitrógeno, oxígeno, flúor, y pasaba aquí otra vez al sodio con sus pesos atómicos que son similares, ¿no? Se repetían en ese sentido, me decía estas octavas. En ese sentido, pues, luego de muchos años de trabajo, pues se logra tener lo que es pues la tabla periódica que actualmente tú conoces, ¿no? La tabla periódica de Mendeleev. Pero mucho antes de él, pues también tenemos, por ejemplo, a Son Contua, que crea lo que se denomina como el caracol telúrico, ¿no? Que era un modelo un poco diferente. Era como un cilindro en el cual se ponían, pues, alrededor los elementos en forma, en función a su peso atómico. Y tenían que ver mucho con la generatriz de este cilindro. Muy descartado también, en 1969, pues Newmeyer también hace su propio intento de tabla, ¿no? Pero ¿qué sucede? Pues junto con Newmeyer aparece también Mendeleev, quien agrupa estos elementos, ¿no? Ya en dos partes, lo que son filas y lo que son columnas. De manera pues que estos elementos representan, van a tener tanto propiedades y características comunes, ¿no? Dentro de sus mismas columnas. Me dice que trabajó según el orden creciente de sus pesos atómicos, ¿no? Al que al principio pues era un gran descubrimiento, pues faltaba mucho que pulir con respecto a otros a trabajar con otros elementos, ¿no? Es más, a esta tabla se le da tanta importancia porque es una de las tablas que permitió incluso predecir que iban a aparecer otros elementos, se iban a tener que descubrir otros elementos, daba espacios para que, o vacíos en los cuales se tenía que rellenar otros elementos, ¿no? Las tablas actuales que nosotros usamos, que son mucho más diferentes, ¿no? A las que propuso en su tiempo Mendeleev, que por cierto es reconocido por esta tabla periódica, el padre de la tabla periódica se le dice. Pues esta tabla es formada en base a los trabajos de rayos X, sobre todo de Moseley, ¿no? O Moseley, en el cual estableció pues que los números atómicos, o sea el número Z que tú conoces, van a determinar las propiedades de los elementos químicos, ¿ya? Aquí se ordena tanto lo que es peso atómico, valencias, todo se ordena en función de estas tablas, basándose también en la ley de Alfred Werner, ¿no? Quien hace ya su trabajo más que nada en comparación, ¿no? De lo que son los elementos de estas tablas periódicas y elabora la tabla periódica, o diseña, bueno, la tabla periódica
moderna que hoy en día usamos, ¿no? Donde los elementos, pues me dice, se ordenan en forma creciente según su número atómico, el número Z que tú conoces. Aquí puedes ver simplemente, ya para terminar, esta tabla periódica en donde pues se ve cada uno de los tipos y que si te das cuenta por cada columna pues hay un color diferente incluso, ¿no? Con respecto pues incluso a metales y no metales se llegaron a ordenaron también lo que eran elementos pues naturales con elementos artificiales, ¿no es cierto? Que se iban creando. Ok chicos, entonces esto solamente va a ser la clase de hoy día de lo que es química. Solamente estamos viendo lo que es historia, no más o menos un recuento de lo que es historia y vamos a ir entrando un poquito más en lo que es la tabla periódica. Muchas gracias chicos y hasta luego.